Buenas, estamos aquí otra vez para hacer este nuevo contacto. En este caso nos vamos a ir hacia Chile, donde hoy tendrán lugar las elecciones presidenciales. Están teniendo lugar las elecciones presidenciales. Para ello vamos a hacer otro contacto, en este caso con Johan Jiménez del colectivo José Martí, desde Concepción, en Chile, que nos va a hablar un poco de estas elecciones. Estas elecciones, recordemos, se llevan a cabo, son las primeras que se llevan a cabo tras las protestas de 2019, que fueron como una absoluta insurrección popular, la represión que se llevó a cabo por parte del régimen de Piñera y también el proceso constituyente en el que está inmerso Chile. Estamos esperando a que entren los compañeros y entre sobre todo el compañero Johan Jiménez para este contacto, que nos va a contar un poco cómo se está viviendo esta situación, estas elecciones en el país sudamericano. Johan Jiménez, recuerdo otra vez, del colectivo José Martí. Es interesante también esto porque le conocimos a través de la... Ahí está ya. Cuando pueda le da a solicitar unirte a la reunión y ya podemos iniciar este contacto. Bueno, pues como decía, estas elecciones presidenciales en Chile se dan en un contexto determinado y también voy a invitar ya al compañero. Hablamos de este tema, pero mejor con él. A ver. Sí, ya, creo que ya. ¿Me escuchas? Hola Carmen. Sí, te escucho, ¿me Hola. escuchas? Sí, sí, te escucho, te escucho. ¿Cómo Que estás? estaba comentando que además es curioso porque tú y yo nos conocemos precisamente de la lucha internacionalista en relación con Cuba, pero también nos encontramos ahora para hablar también de otras cuestiones dentro de que, bueno, de que nuestra trinchera es internacional e internacionalista, por supuesto. Bueno, Johan Por Jiménez, supuesto. como dije antes, es del colectivo José Martí y está desde la ciudad de Concepción, en Chile. Y bueno, queríamos preguntarte, porque estábamos hablando de que estas elecciones se dan en un contexto también especial, porque son las primeras elecciones presidenciales tras lo que fue esas revueltas populares de 2019, ese proceso constituyente que se inicia, también todos los casos de represión o de agudización de la represión, porque la represión ya existía. Entonces, bueno, de entrada, la primera pregunta sería, ¿qué lectura sacas tú de estas elecciones y de este contexto que está viviendo Chile? Bueno, primero que todo, agradecerte a ti, a la revista La Comuna, por este contacto, breve contacto, en un día, como bien sabemos, que es un día electoral, un día de mucho calor acá en Chile, pero es la primera elección después del estallido social del 2019 y es una elección que ha estado marcada, ha tenido matices que se parecen a muchas elecciones que se han desarrollado tanto en América Latina como en el mundo, Ay, porque también se ha generado, como bien sabes, toda esta campaña del miedo anticomunista que se utiliza como pulsión a la hora de construir una subjetividad y llevar a ciertos votantes a elegir una u otra opción. Eh, Primero que todo es una elección muy importante, como tú bien decías, porque es una elección que está inmersa en un proceso constituyente y que esta elección va a estar sujeta también a lo que ocurra en la convención constituyente, que es una convención que, como muchos saben, la convención nace del propio estallido social, de las manifestaciones, etcétera, que obligó a la clase política chilena a iniciar un proceso, a dar un golpe de timón en un momento en que el presidente Piñera y la institucionalidad tenía un 4%, hasta llegó a tener un 2%, no se dice, ¿no? Pero menos de un 6% de aprobación de la ciudadanía. Entonces, esta elección pudiese de alguna manera darle cierto oxígeno a una clase política, a cierto camino por una vía institucional, por la vía electoral, parlamentaria, etcétera, pero que tiene grandes desafíos porque de todas maneras ahí están los sectores del propio estallido, de las propias movilizaciones que están, como decirte, observando.
qué puede ocurrir o qué va a ocurrir, o si las demandas que se levantaron después del estallido social se cumplen, porque hasta ahora no se han cumplido ninguna. Y ese es el gran desafío que emerge, y con opciones electorales. Hay opciones electorales que de alguna manera no representan, por así decirlo, 100% a las demandas sociales y a las grandes movilizaciones sociales. Uno siempre, como tú bien decías, de la lucha antiimperialista, de la lucha de la izquierda, puede interpretar que hay un solo candidato de la izquierda. Hay un solo candidato de la izquierda que posibilidades en matemáticas tiene muy pocas, que es el señor Eduardo Artés, que se había presentado en las elecciones pasadas, etcétera, porque el candidato que apoya el Partido Comunista con el conglomerado Apruebo Dignidad es un candidato de, como decía Néstor Cohen en uno de sus últimos libros, ¿no?, de esta izquierda soft. No es un candidato de la izquierda latinoamericanista, antiimperialista, es un hombre que condena a Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera. Y que bueno, en esa candidatura está el Partido Comunista y otras fuerzas progresistas, que uno diría, bueno, son progresistas en comparación de los candidatos de la ultraderecha, pero si uno mira realmente, lo compara con un Olof Palme o con otro tipo de progresismo, te darías cuenta que está muy a la derecha de ese tipo de candidato de posición. Y hay que ver, estamos todos en una especie de expectativa. Sabemos que la candidatura de la izquierda, que es la que representa Eduardo Artés, que tiene un partido muy pequeño y que ha logrado nuclear a grupos, no me gusta llamarlos residuales, ¿no?, pero grupos de izquierda más tradicional, pero más también necesarios, que es una izquierda latinoamericanista, antiimperialista, que tiene una visión del mundo que compartimos mucho de los que hoy nos consideramos, por así de izquierda, que es enfrentar al imperialismo y posicionarnos frente al imperialismo y frente a los mecanismos que tiene el imperialismo principalmente en América Latina, y políticos también. Recordemos que Chile fue uno de los grandes promotores de lo que fue el Grupo de Lima, que fue un grupo de países que fue construido para tratar de derrocar el gobierno bolivariano y tratar de condenarlo, llevar a aplicar la carta de la OEA, etcétera. Y que es un grupo que, como bien sabemos, se ha ido desarticulando de a poco, pero en el cual Chile es un actor fundamental. Y un actor fundamental, y te digo sinceramente, porque está muy vinculado también con España, donde la derecha española ha visto que hay una posibilidad de una emergencia de un nuevo correlato, como un Vox, como un Milei en Argentina, como esta nueva alianza que tienen en México, el PRI, el PRIAN, etcétera, de estos grupos de ultraderecha, evangélicos, etcétera, que los representa la candidatura de José Antonio Caz. Entonces todos estamos a la expectativa. Se prevé, por cómo se están dando no hay ningún dato oficial, pero cómo se comportó el voto de los chilenos en el exterior, que es muy minoritario en términos del universo electoral, pero que expresa la tendencia que este candidato, Gabriel Boric, que es el candidato que representa a la coalición de la Apruebo Dignidad, pueda ganar incluso con posibilidades en primera vuelta, y es el candidato que apoya al Partido Comunista y apoyan ciertos sectores progresistas, pero es un progresismo, y lo digo así no descarnadamente, es un progresismo extremadamente nada de progresista para lo que nosotros entendemos el progresismo latinoamericano, ¿no? Entonces estamos a la expectativa y sabemos también que sea el presidente que sea, va a tener un periodo muy complicado, va a tener que someterse a la gran batalla que se está dando, que es la batalla de la Convención Constituyente, y que es una batalla, y es la batalla de tratar de impulsar al menos una salida al neoliberalismo, que no es una salida al capitalismo, porque esa es la gran disyuntiva, es decir, todos estos progresismos de alguna manera proponen una salida, reformar el modelo, parchar el modelo, pero nunca trascender o superar el modelo, ¿no? Entonces estamos todos, como te digo, a la expectativa, también en un escenario bastante complejo, porque por ejemplo, cerca de Concepción está la región de la Araucanía, que está completamente militarizada, y hay situaciones de mucha complejidad donde la ultraderecha en Chile ha ido aumentando. Ha habido un destape del pinochetismo. Yo no sé si en España pasó este fenómeno igual, de un destape de lo que antes muchas personas que eran de ultraderecha
uno podía saber que podían sentirlo, pero no lo expresaban públicamente, pero ahora hay un destape del pinochetismo con el candidato José Antonio Kast, y es algo que ha construido también los medios de comunicación, porque al final realmente los medios de comunicación, el cual la izquierda no tiene ningún medio de comunicación, tienen completamente la hegemonía, el relato de la derecha. Los medios de comunicación construyen ciertas subjetividades, ¿no? Y yo quisiera que tuvieras como en las campañas electorales de Chile, Cuba, Venezuela, Nicaragua, antes era un poco más China, ¿no? Pero Cuba, Venezuela, Nicaragua, son tópicos, ¿no? Son constantes con las que se construye en una geopolítica simbólica. O no voten por tal o tal alternativa, que este es el modelo que puede. Y es algo que se repite, yo creo que se repite tanto en América Latina como en España, ¿no? Pero como te digo, estamos a la expectativa. Sabemos que la candidatura de izquierda que representa el señor Eduardo Artés no tiene posibilidades matemáticas, pero puede instalar más que un fenómeno electoral, un fenómeno cultural, que ya en las elecciones, que es por primera vez que yo veo que en las elecciones de Chile comienza a hablarse de nacionalización de los recursos naturales, comienza a hablarse de intervenir las Fuerzas Armadas en Chile, que tiene dos escuelas matrices, que han sido unas Fuerzas Armadas extremadamente golpistas, y como sabemos, una de las fuerzas pinochetistas, su matriz ideológica sigue siendo pinochetista, etc. La nacionalización de los recursos naturales, una construcción de un país con perspectiva socialista, etc. Eso electoralmente es imposible en esta elección, pero sí comienza a ser un fenómeno cultural, donde ya comienza a nombrarse en los medios de comunicación la palabra socialismo, la palabra antiimperialismo, el latinoamericanismo, la defensa a Cuba, Venezuela, Nicaragua, o a cualquier proceso que se oponga al imperialismo norteamericano, que es el que mayor hegemonía tiene en esta región, que está lleno de bases militares, ¿no? Por así decirlo. Pero estamos, como te digo, a la expectativa y bastante consciente que más allá del resultado, el periodo o el ciclo de lucha que se inicia también continúa, y es bastante difícil, y que solo mediante la manifestación, mediante la calle, mediante la lucha, es posible llevar a cabo un conjunto de conquistas, de las cuales se han alcanzado muy pocas, a un costo muy grande, porque el estallido social en Chile dejó 40 muertos, más de 400 personas con lesiones oculares, muchos casos de violaciones sexuales, tocamientos, abuso e impunidad de las fuerzas de carabineros y los propios militares, etcétera. Bueno, da una respuesta muy completa, pero en relación con lo que has ido comentando, bueno, primero también, antes de que se me olvide, recomendar que nosotros el 11 de septiembre, haciendo en el aniversario del golpe de Estado contra Allende, tuvimos también un programa especial de Revista La Comuna, donde contamos con Eduardo Artés, por si alguien no lo conoce, para que también pueda acercarse, porque realmente es un político que es interesante conocer, y que realmente lo que estaba diciendo el compañero está trayendo a colación un relato que desgraciadamente no es tan común ver en lo que nos han acostumbrado a que sea esa izquierda que tiene posibilidades electorales y demás. También es verdad que Chile y España tienen una relación muy estrecha, una historia muy similar por la dictadura, por cómo se enfrentó y el anticomunismo que se ha desarrollado. Entonces, conocer a figuras como Artés y las posibilidades electorales que tiene Artés, que aunque sean limitadas, son mayores que las que aquí pueda tener un partido que defienda las mismas cosas, también hace ver que en Chile algo se está moviendo, y en ese sentido creo que, aunque sea un camino difícil, hay también que reivindicar que algo se está moviendo en Chile. Quería preguntarte, en relación también con un poco todo lo que estamos hablando, cómo puede ser que con esos datos de represión que hubo en las protestas que tú mismo acabas de comentar, también otro tipo de represión, por ejemplo, contra el pueblo mapuche, que también ha estado en los medios de comunicación, no es que se silencie, aparece, pero parece que nadie le da mucha importancia, o también teniendo
teniendo en cuenta que coincidían las elecciones aquí, en las elecciones en Chile y las elecciones en Venezuela, ¿por qué la Unión Europea está toda en Venezuela, toda analizando cuáles son, como observadores internacionales, las garantías democráticas? Y en cambio nadie se ha fijado en Chile con esos datos sobre la mesa que podría hacer sospechar que podía haber más mano negra de la que podía haber en Venezuela, porque hay unos intereses creados que son más que evidentes y además hay un gobierno que ha demostrado ser bastante represivo y además de represivo, bastante corrupto, que también tiene otros elementos. Entonces, ¿por qué Chile no les parece preocupante a la Unión Europea en este caso? Bueno, yo creo que primeramente, yo creo que hay una alianza total, es decir, el rol geopolítico que juega Chile en América Latina en función de los intereses tanto de los Estados Unidos como de las fuerzas de la derecha latinoamericana, hace que siempre exista una especie ¿cómo decir? De pinkwashing, ¿no? Ese término, ¿no? De blanqueamiento de una imagen de lo que fue, de lo que es Chile y que ya no la puede sostener. Como bien tú has dicho, si Chile es portada tanto por la represión al pueblo mapuche como incluso la represión a los migrantes en Chile, en el norte de Chile, tanto por enormes casos de corrupción de una clase política extremadamente corrupta, donde todavía no hay ningún preso por corrupción económica en este país, no se va a la cárcel por corrupción económica en este país, y donde en un periodo de 4 años, que concluye ahora, el propio presidente lo han llevado 2 veces a un impeachment, a lo que sería un impeachment, lo que, como es un país bicameral, la Cámara Alta, el Senado lo ha salvado, etcétera, muchas veces por esta construcción de, bueno, para a salvaguardar la institucionalidad o para que no exista un descalabro, etcétera. Pero, como bien tú dices, es extremadamente grosero el sesgo que existe, como, por ejemplo, yo recuerdo que cuando el 11 de julio ocurren las protestas en Cuba, que fueron protestas que duraron horas las protestas en Cuba, más allá que las reciclaban todos los días semanalmente, ponían videos del propio 11, pero te hacían creer que era el 12, el 13, el 14, el 15. En menos de 4 horas, José Manuel Vivanco, que es chileno, que es el presidente de la Human Rights Watch y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, se pronunciaba por Cuba cuando estuvo 3 semanas o casi un mes para pronunciarse que había violaciones de los derechos humanos en Chile, ¿no? La señora Bachelet, que la alta comisionada, etcétera, haciendo Chile, ni se pronunciaba, pero por Venezuela es capaz no solo de pronunciar, sino de construir un informe que, como todos bien sabemos, en el cual es sospechoso, a mí me parece extremadamente sospechoso que una dictadura, como dicen de Venezuela, ponga en disposición todo tipo de información, tanto incluso trabaje mano a mano con veedores de las comisionadas de los derechos humanos, incluso ahora con el caso de La Haya. En cambio, nadie visita Chile. Entonces, esta imagen, este juego de imagen geopolítico, pero al mismo vez simbólico, que tratan de dar de una institucionalidad democrática, etcétera, se cae cuando tú lo ves en ver un Estado extremadamente represor, no solo al pueblo mapuche, como decía, a los migrantes corruptos, incluso a la ciudadanía, cuando se moviliza. Es decir, el nivel de violencia y cómo se ha ido normalizando la violencia y la represión en Chile es extremadamente peligroso, a la vez que es peligroso, y es algo que es típico en esta elección, que a muchos nos sorprendió, y creemos que en ese sentido es una derrota también cultural para todos nosotros, cómo se ha ido normalizando la ultraderecha. Es decir, los comentarios de ultraderecha, las opciones de ultraderecha. Es decir, si en la elección pasada el señor Kast tenía un 10% o un 9%, etcétera, hoy ciertas encuestas que están aliadas al empresariado lo dan con mucha mayor posibilidades. Pero el simple hecho de que la gente en su subjetividad piense que la ultraderecha es una opción en Chile ya es una derrota extremadamente cultural. Un hombre que dice que Pinochet, que avala de alguna manera el régimen de Pinochet y lo compara con el de Nicaragua, y dice que bueno, que al menos Pinochet no apresaba a sus opositores políticos, esos salvajismos, esas aberraciones históricas, pero que estén en los medios de comunicación todos los días, que le den vitrina, espacio, y que se empiece de alguna manera a normalizar el negacionismo, ya es una derrota de alguna manera cultural, yo lo diría hasta civilizatoria,
tanto para la sociedad chilena como la sociedad latinoamericana, ¿no? Algo que uno pensó que ya no iba a haber, posiciones que no iba a haber, están entrando y demuestran también la crisis. Yo creo que estas expresiones de ultraderecha son el resultado de de la crisis neoliberal, parte de la crisis del capitalismo mundial, pero principalmente parte de la crisis del sistema neoliberal chileno, en que ya le cuesta reproducir el propio modelo, porque sus relatos, sus narrativas con las cuales se construía el modelo, se han ido vaciando y se han ido desmoronando. Es decir, hoy la juventud en Chile, incluso juventud universitaria, el cual se endeudó por 20 años para estudiar, cuando sale a la universidad no tiene posibilidades de conseguir un trabajo digno y pagar esa deuda que lo posibilitó estudiar, el derecho a la vivienda, el derecho a las pensiones. Es decir, hay un conjunto de relatos y narrativas que usó el neoliberalismo chileno, que sabemos que es un neoliberalismo que se impuso el 11 de septiembre, comenzó a imponerse el 11 de septiembre de 1973 con el bombardeo a la moneda. Es decir, un neoliberalismo que pusieron las dictaduras, los Chicago Boys, etcétera, pero que ya sus narrativas no son sostenibles. Y por eso esta elección de alguna manera apunta a esa bisagra de transición, hasta qué punto ciertas opciones son como el respirador mecánico al modelo, que le pueden dar 1, 2 o 3 años, o cuáles otras la pueden incluso tensar para la parte derecha, o estaba la candidatura del señor compañero Eduardo Artés, que sabemos que posibilidades no tiene, pero como repito, puede trascender de ser un fenómeno electoral a ser un fenómeno cultural, donde ya cierta izquierda antiimperialista, nacionalista, latinoamericanista, revolucionaria, etcétera, comience a identificarse y comience a nuclearse alrededor de un referente, cosa que no existía, porque lamentablemente el Partido Comunista de Chile es un partido que uno de alguna manera respeta por su posición frente a Cuba, frente a Latinoamérica, por la lucha contra la dictadura, etcétera, pero ha optado por la lucha parlamentaria y por ciertas opciones de un progresismo que muchas veces no llega a ser ni el progresismo latinoamericano, es decir, llega a ser una especie de progresismo de centro derecha, un progresismo juvenil, que al final no tiene ninguna posición clara frente, bueno, sí la tienen, es decir, solo hablan para condenar los derechos humanos cuando se trata de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, o de un proyecto que se oponga de alguna manera al imperialismo norteamericano, o lo que esté en boga en los medios de comunicación. Entonces yo creo que, como digo, Chile ocupa un rol geopolítico, incluso como vitrina de un modelo, es decir, la vitrina de un modelo que se ha querido mostrar como un modelo democrático, como un modelo exitoso, etcétera, pero como la cebolla, cuando empiezas a cortar las capas de la cebolla, y lo que han demostrado no han podido ocultar, porque no se ha podido ocultar mundialmente cómo se reprimen los carabineros, cómo reprime el ejército, cómo se reprime el pueblo mapuche, cómo la situación de las mujeres en Chile, la lucha por el aborto, en cual Chile, Argentina han avanzado muchísimo en esa lucha contra una institucionalidad también que hereda del pinochetismo muchos elementos culturales, y por eso, como dicen los compañeros chilenos acá, salir de la dictadura va a ser fácil. Fue fácil, entre comillas, ¿no? Entre comillas, pero salir del pinochetismo y del neoliberalismo va a ser difícil por lo que implica el modelo cultural que conlleva, ¿no? Eso, en ese sentido también, volviendo también a las analogías, aquí he escuchado más de una vez lo de Franco murió, pero no el franquismo. O sea, son dos cosas diferentes. Pero bueno, son muy creo similares, que sí. Yéndonos un poco también, aunque también te invito a que tengamos más contacto porque es muy interesante todo lo que estás comentando, que nos podríamos quedar horas y como esto es un directo a lo mejor no podemos, pero sí que me encantaría que profundizásemos en otra ocasión sobre todos los temas que estás sacando, pero sí le quiero preguntar una pequeña, eh, ¿qué piensas tú que va a pasar en las elecciones? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Va a haber segunda vuelta? ¿Va a ganar alguien claramente? ¿Qué va a ocurrir? Mira, una de las grandes derrotas de las elecciones han sido las encuestadoras, que son encuestadoras privadas, ¿no? Y que los medios de comunicación le han dado primero mucha fiabilidad, y han ido perdiendo certeza. Incluso el candidato Daniel Jadue, que era el candidato del Partido Comunista, estuvo un año puntuando
entre la primera y la segunda posición junto a otro candidato de derecha que ahora está en España, se llama Joaquín Lavín. Era un candidato que era un alcalde de una de las comunas más ricas, entre comillas, ¿no? De Santiago, incluso enormes casos de corrupción, y se fue a España, ¿no? Algo curioso. Pero estuvieron más de un año puntuando entre la primera y segunda posición. Y cuando fueron a las primarias de sus conglomerados políticos, ninguno ganó. Entonces las encuestas han sido las grandes derrotadas, ¿no? de las elecciones, principalmente la encuestadora Cadén, que ha acertado muy poco. Yo creo que puede existir segunda vuelta, pero las tendencias del voto electoral en el exterior, incluso que te digo, es un voto que el universo es muy pequeño en comparación con el universo electoral en Chile, daban, por ejemplo, más de un 60% al candidato Gabriel Boric, ¿no? Y en algunos casos más de un 50, 60, excepto algunos países como China, Jordania, donde ganó casi en el otro candidato. Pero hay probabilidad que exista segunda vuelta, pero también nos puede sorprender que gane en primera vuelta. Porque lo que nos puede sorprender es que el nivel de puntos, es decir, el nivel que daba a estas encuestadoras al candidato de la ultraderecha no sea así. Y se ha demostrado que muchas de sus campañas de la ultraderecha, no sé si pasará en España, pero se hacen en Twitter y con bots. Y son Twitter, bots, y uno cuando hacen y lo mismo pasó en el sentido de las protestas, cuando trataron de inducir estas protestas en Cuba, ¿no? Donde tú te das cuenta que instalan ciertas etiquetas, y son muchos usuarios que son creados y que tuitean a una velocidad que humanamente es imposible, y lo que puede mostrar la realidad del voto de los colegios es que la ultraderecha, en este sentido el candidato José Antonio Caz, no tenía tantos votos como expresaban las encuestadoras, y ser las encuestadoras de las grandes derrotadas en este proceso electoral. Bueno, en ese sentido, Boric, ¿qué podemos esperar de Boric? ¿Puede ser una nueva Bachelet o tiene sus propias características? Bueno, sí, es toda una incógnita, ¿no? Es toda una incógnita, más allá que su programa. Es decir, en el caso, por ejemplo, de Cuba, uno tiene cierta esperanza de que, estando el Partido Comunista también, ese conglomerado que esté en el poder, pueda contener ciertas posiciones que ha tenido y que ha demostrado y que sigue teniendo, y yo creo que va a seguir teniendo, ¿no? En comparación a una política latinoamericana que nada tiene que ver, por ejemplo, con lo que hemos visto con López Obrador en México, ¿no? O como hemos visto con ciertas posiciones más latinoamericanistas, sino yo creo que podría ser una posición bastante centrista, entre comillas, porque para nosotros el centro es algo tan eufemístico, ¿no? Pero sí hay unas posiciones que, estando el Partido Comunista y otras fuerzas, se le pudiesen tensar a ciertas demandas y conquistas sociales, como la jornada, por ejemplo, la jornada laboral de 40 horas, que en Chile no lo es, o un aumento del salario, etcétera, de estas típicas políticas, ¿no? Pero yo realmente no tengo mucha esperanza, realmente lo digo, no tengo mucha esperanza, porque también hemos visto su trayectoria, ¿no? Desde cuando estaba en el movimiento estudiantil y el propio Frente Amplio, y cómo se compuso el Frente Amplio y las enormes tensiones que hay dentro del conglomerado Partido Comunista, Frente Amplio, etcétera. Y ya se vio incluso con la declaración de Nicaragua, que se hizo hace pocas semanas, en el cual Boric tenía una posición, el Partido Comunista tenía otra posición, pero además dentro del Partido Comunista estaba la dirigencia del Partido Comunista, tenía una posición, y diputadas como la Camila Vallejo, Carol Cariola, etcétera, tenían otra posición. Entonces yo creo que muchos de nosotros estamos en la expectativa y no tenemos muchas grandes esperanzas, etcétera, teniendo en cuenta que sea quien sea el gobierno que viene, es un gobierno extremadamente difícil por la situación económica, y un gobierno que se va a tener que situar y subordinar a lo que construya la Convención Constituyente, que es la que va de alguna manera a regir el marco, el orden jurídico institucional y muchas de las pautas, etcétera. Pero hasta ahora vemos que dentro de la Convención,
que no es la asamblea, porque la mayoría de las manifestaciones que ocurrieron en el 2019 se pedía la asamblea. Y Boric, el propio personaje, fue una de las figuras que fue a firmar ese pacto la noche, el 15 de noviembre, etcétera, que le dio de alguna manera una posibilidad a dar un timón a la clase política en Chile y poder dar una conducción, una salida política a un conjunto de manifestaciones que mundialmente se conoció, pero en el cual una clase política que había de toda manera había perdido contacto con la ciudadanía, y más con la ciudadanía, con los grandes sectores movilizados del país, y que tenía un nivel de representación muy baja, muy baja. Entonces, y te lo digo personal, es una opinión personal, es decir, no tenemos grandes expectativas. Lo que sí tenemos, todo se va a definir de qué rol jueguen no solo el Partido Comunista, sino ciertas posiciones progresistas de izquierda dentro de un futuro gobierno, y que puedan tensar para que se puedan cumplir al menos algunas de las demandas de la movilización social del 2019. Bueno, pues me quedo también con todo esto de que Chile está ahora mismo también en un momento en el que están construyéndose cosas, que efectivamente va a haber nuevos relatos, se están poniendo sobre la mesa nuevos relatos, no todos positivos, también están surgiendo nuevos viejos relatos vinculados a la extrema derecha, pero eso también es un momento de crisis y también de oportunidad, en el sentido Sí. de que se pueden empezar a construir otras cosas. Muchísimas gracias por atendernos, y espero que coincidamos más veces, que podamos analizar todos estos puntos con tranquilidad en otra ocasión. Y si quieres decir algo para despedirnos. No, yo creo que hay que estar de alguna manera siguiendo las elecciones de Chile. También estamos siguiendo las de Venezuela y otros procesos que se vendrán en América Latina, y lamentablemente viendo cómo España, yo sé que ustedes tienen una lucha muy particular ahí, incluso ahora la solidaridad con los obreros del metal allá en Cádiz, en Andalucía, etcétera, pero también viendo cómo España se ha ido convirtiendo en cierta capital, ¿no?, de la ultraderecha, tanto venezolana como cubana. Ahora con la ida de este disidente Junior García, o con otros disidentes que se han ido instalando, ya había una tradición de ser España un país receptor, pero parece que España y Miami se están convirtiendo, principalmente Madrid y Miami, se están convirtiendo en dos ciudades hermanadas, lamentablemente, por esos centros, ¿no?, de recepción de figuras o de falsos líderes creados, que al final lo que difunden es el panamericanismo. Si nosotros somos defensores del latinoamericanismo contra ese panamericanismo que intentó instalar los Estados Unidos en el Congreso de Panamá en 1823, en contra de las posiciones de Bolívar, ¿no?, y de la mirada de una América Latina unida, etcétera. Y bueno, yo creo que la lucha es transcontinental, internacionalista, y en eso estamos. Y efectivamente en Madrid se está compitiendo fuerte con Miami, eso lo estamos viviendo todos, y también es muy importante para el público que nos siga desde el Estado español, que entiendan la realidad latinoamericana más allá de lo que están todo el tiempo bombardeando los medios de comunicación aquí, entendiendo que nosotros nos llamamos La Comuna, revista La Comuna, periodismo partidario, pero que aquí todos han tomado parte, también los grandes medios, lo que pasa es que hemos tomado parte por distintos bandos. Muchísimas gracias, y lo dicho, nos seguimos en contacto, y espero volver a entrevistarte y profundizar en todo lo que has comentado, porque cada punto daría para estar horas.